Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. Muy bien, como puedes visualizar esta vez en la pantallita, vamos a hacer la asignatura de Historia del Perú. Y esta clase está orientada para los chicos de nivel 4, para los N4. ¿Ya? Bien, acá está el tema, tal como está en su libro, Reconstrucción Nacional. Ya estamos en el segundo periodo, esta es nuestra primera clase, segundo periodo, pero aclaramos que aún seguimos usando el compendio del primer periodo porque comenzamos un poco tarde, ¿cierto? Pero ya estamos acá en el segundo periodo y chicos, ahí está el tema tal como en su módulo Reconstrucción Nacional 2, ¿correcto? Muy bien, continuamos entonces con lo que estábamos desarrollando, ¿no? Y usamos una parte de esta información en la semana pasada, bueno, en la última clase del segundo periodo. ¿Y de qué trataba? Era pues que habíamos señalado, ¿no? Que habíamos hecho la reconstrucción nacional, la parte número 1, y lo íbamos a proceder en esta clase a la reconstrucción parte número 2, que también se llama segundo militarismo, ¿te acuerdas? Segundo militarismo o nada menos que la reconstrucción nacional, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando. Ahora, vamos acá. El Perú había quedado mal después de la Guerra del Pacífico, ¿se acuerdan? Hemos hecho casi 3 clases, 4 creo, acerca de la Guerra del Pacífico. Así que el Perú no se encontraba en muy buenas condiciones. Esta Guerra del Pacífico había generado la destrucción del aparato productivo en el Perú y además ya no teníamos, ¿qué cosa? Guano, ya no teníamos salitre. ¿Y se acuerdan que estábamos viendo en la reconstrucción parte número 1? Que empezamos a ver nada menos que a otros recursos, ¿no? Para que el Perú pudiera tener ingresos. Así que en el aspecto económico mal, en el aspecto político, chicos, ya vimos, ¿no? En plena guerra del Pacífico tuvimos 5 presidentes, ¿se acuerdan? Y el último nos traicionó con el grito de Montán. Ahí te vamos a recordar. Causas del segundo militarismo, ¿ve? Justamente, ¿ve? La autoproclamación de Miguel Iglesias. ¿Se acuerdan que Cáceres estaba triunfando en la campaña de la Breña e Iglesias decide rendirse en el grito de Montán, traicionando a Cáceres y perdiendo en la batalla de Huamachuco? Las Iglesias había negociado prácticamente por su lado y que le habían dicho a los chilenos que le iban a nombrar como presidente del Perú. Y él negoció la rendición del Perú y él puso fin a la guerra del Pacífico. Y obviamente que esto le generó un malestar a Cáceres, ¿no? Otra causa, la firma del Tratado de Ancón, el documento que pone fin a la guerra del Pacífico, en donde Tarapacá pasa de manera perpetua a Chile y las provincias de Tacna y Arica iban a estar bajo 10 años bajo administración chilena y luego se iba a hacer un plebiscito, ¿no? Después de 10 años. Pero dije, no hubo plebiscito, ¿se acuerdan? Nos adelantamos, ¿no? Chicos, faltaba líderes. No había personajes que dijeran, yo voy a asumir la presidencia del Perú. Ante la ausencia de personalidades, de líderes, de dirigir nuestro país para esta reconstrucción nacional, los militares aprovecharon la ocasión y los militares nuevamente van a estar en el poder. ¿Correcto? ¿Cómo se encontraba el Perú? Crisis financiera, bancarrota total, endeudados, ¿no? Perdemos los yacimientos salitreros en Tarapacá, fuerte morosidad en el pago de la deuda externa. ¿Se acuerdan con los ingleses? El contrato Grace, ¿se acuerdan que vimos? Y luego ahí vamos a volver a mencionar el contrato Grace. ¿Mm? Miren, la incapacidad de la clase dirigente civil para dirigir el país. Los militares aprovecharon esta ocasión. ¿Ah? ¿Y qué sucede? Se habían ahondado, ampliado las brechas y las distancias sociales entre las clases sociales en el Perú. Entonces estábamos mal, pues, ¿no? Esto habíamos recordado. Y, profe, el segundo militarismo, volvemos acá un ratito, va del año 1883 al año 1825. ¿Y con quién comenzamos? Por Miguel Iglesias, que algunos lo califican como traidor. Decide rendirse, ¿no? ¿Ve? En el grito de Montán, que ahí te hablamos, ¿no? Está una imagen, una pintura de la época donde Iglesias decide rendirse y los chilenos lo reconocen como presidente del Perú. Y fue presidente del 83 al 85. Pero
¿Quién había sido perjudicado? ¿Se acuerdan? Cáceres. Y Cáceres no se quedó tranquilo. Ahí te vamos a ver. ¿Qué hizo Iglesias? Al año siguiente, al 84, convocó una asamblea constituyente. ¿Qué hizo esta asamblea? Para no hacerse problemas, le ratifica en el cargo. Le da, sí, eres el presidente, lo reconoce como presidente a Miguel Iglesias. ¿Qué sucede en el plano político con este señor? No fue tan fácil el gobierno, porque cuando lo ratifican como presidente del 84 al 85, se produjo la rebelión de Atusparia en Huaraz. Estábamos en bancarrota, no había dinero. Así que nuevamente, chicos, se establece la contribución personal, lo que antes se llamaba el tributo indígena. Y nuevamente los indígenas teníamos que proporcionar de ingresos al Estado peruano. Pero en Huaraz, en Ancash, un hombre decide rebelarse, llamado Atusparia, y se niega y se rebela, ¿no? Contra el gamonalismo, contra la explotación de los gamonales, de los terratenientes en la sierra, en el área andina del Perú, ¿no? Bueno, y justamente ve que esta rebelión tuvo como causa principal el establecimiento de la contribución personal, que te daba, ¿no? Los tributos para los indígenas y los abusos cometidos por los gamonales. ¿No? Muy bien, acá tenemos un organizador que resume el gobierno de Iglesias. En la Guerra del Pacífico, San Marcos cerrada. Y se reabre la Universidad Nacional de San Marcos por el señor Francisco García Calderón. ¿Y te acuerdas que él fue presidente y se lo llevaron prisionero en plena Guerra del Pacífico? ¿Ya? El colegio más importante, más emblemático del Perú, se organizó el Colegio Guadalupe. Acá mencionamos, se dio la rebelión indígena de antifiscal, de pagar impuestos de Pedro Pablo Atusparia, ¿no? ¿Se dan cuenta? En Huaraz. Muy bien. Mira acá, se reinicia la reconstrucción nacional de la Biblioteca Nacional. ¿Y quién fue el encargado? Ricardo Palma, al cual le llamaron el bibliotecario bendigo. Porque cuando Chile ocupó Lima, saqueó Lima, ¿no? Iniciaron los estudios para la construcción del muelle del Callao y el alumbrado público. Ya estábamos en plena revolución industrial y la electricidad ya existía. Y recién, miren, en el Perú. Y se produce la inmolación, el sacrificio del héroe civil Daniel Alcides Carrión, ¿no? Se inyectó, se inoculó lo que es la verruga, la fiebre de la orolla, para estudiar justamente esa enfermedad. Eso coincide en el gobierno de Iglesias. ¿Ah? Pero acá miren, ve, fue derrotado en la Huaripampa. Chicos, mientras Iglesias trataba de llevar su gobierno adelante, en la Sierra Andina del Perú estaba Cáceres. Y Cáceres estaba disconforme por lo que había hecho Iglesias de traicionar al Perú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que hubo una guerra entre Iglesias y Cáceres. ¿Y quién ganó? Cáceres finalmente derrota a Miguel Iglesias en Huaripampa. Luego de la Huaripampeada, ¿no? De la batalla, Cáceres usó los ferrocarriles y se dirigió hacia Lima, después de 2 días de lucha. Quería derrocar al traidor Iglesias por haberse rendido con los chilenos, ¿no? Iglesias capitula, firma, dejando el gobierno a un consejo de ministros, ¿no? Y bueno, se convoca a elecciones. Y Cáceres será el héroe, ¿no? Pero acá viene el problema de Cáceres, ¿se acuerdan? Entonces, ahí está Miguel Iglesias. Cáceres, 1886-1890. ¿No? Profe, ¿qué sucede en el primer gobierno de Cáceres? ¿No? Le da, por llamarlo así, se rebela contra Iglesias, contra el traidor de Iglesias, logra que Iglesias capitule, deje el cargo y convocan elecciones. ¿Y quién postula con el Partido Constitucional? Era nada menos que Cáceres. Cáceres llega al poder con el apoyo del Partido Constitucional y apoyado por el Partido Civil, ¿no? Pero había un partido opositor. Acá vamos a ver un personaje que miren, ¿eh? Que va a venir al Perú, va a regresar al Perú como si no hubiese pasado nada. Y el Partido Demócrata era el partido oposición de ese entonces. ¿Qué pasó en el gobierno de Iglesias? Aparte de esto que ya mencionamos, ¿no? Fundación del Banco Italiano, hoy en día es el BCP, el Banco de Crédito, ¿no? Ahora ya no había salitre, ya no había guano, pero se descubre los yacimientos de Brey y Paniñas en Piura,
que no le fueron tomados en el contrato Grace por la London Pacific Petroleum, ¿no? Se adquiere la cañonera de Lima, había que en algo animar a las tropas en la compra de armamento, y destaca el anarcosindicalista. ¿Venga? No dije narco, dije anarco, la anarquía, el anarquía sindicalismo de Manuel González Prada, con su famoso discurso en el Politeama, ¿no? El Perú es un país enfermo, donde pones el dedo en la llaga, brota el pus, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? Eso fue Manuel González Prada, ¿no? Y era un personaje, pues, ideológicamente que se oponía a las ideas militaristas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y acá viene, pues, quizás el mayor problema de Cáceres, ¿no? Porque se queda como muy buena figura, porque él dirige la resistencia en la campaña de la Breña, ¿se acuerdan? En la guerra con Chile, pero acá había la presión para pagar la deuda, pues, a los ingleses, la firma del contrato Grace. Y esa firma nos permitía reincorporarnos a la economía internacional para que nos sigan prestando dinero. ¿Y cuándo se firmó el contrato Grace? En el gobierno de Cáceres. ¿Entre quiénes se firmó? Se firmó nada menos que entre el gobierno peruano y Miguel Grace. ¿Y quién era Miguel Grace? Era el representante de los tenedores, de nuestros acreedores ingleses. Y nuestra deuda en ese entonces ascendía a los 51 millones de libras esterlinas. Inglaterra era la potencia, ¿no? Y Inglaterra presionó, pues, pero tienes que pagarme la deuda. Pues no tengo dinero. Vamos a negociar. Ya vamos a cancelar tu deuda externa, pero mira, el Perú que entregó, chicos, ¿se acuerdan? Los ferrocarriles por 66 años. La entrega de 3 millones de toneladas de guano. La entrega de 2 millones de hectáreas en la selva central del Perú. Libre navegación y propiedad por el lago Titicaca y en los puertos y ríos del Perú. El pago de en 33 anualidades. O sea, en 33 años íbamos a pagar 80,000 libras esterlinas. ¿Se dan cuenta? Se firmó la famosa Peruvian Corporation. Entonces, chicos, el Perú prácticamente quedó alquilado con los ingleses, ¿ve? Este contrato Grace fue nefasto, ¿no? Para nuestro país. Hablamos de eso también la semana pasada, o en la última clase, ¿no? Bueno, termina Iglesias y el que debe continuar con la política de Iglesias es Remigio Morales Bermúdez, del año 1890 al año 1894. ¿Quién lo apoya? El mismo partido que apoyó a Cáceres, el Partido Constitucional. Y encarga a Remigio Morales Bermúdez que continúe con las obras, con el camino que estaba haciendo Cáceres, ¿no? Pero acá miren, ya había un opositor llamado Nicolás de Piérola. ¿Y se acuerda de Nicolás de Piérola en plena guerra con Chile? Dio golpe de Estado, aprovecha que el presidente, ¿se acuerdan? Prado se va a comprar armamento, no regresa, y Nicolás de Piérola dirigió el Perú, presidente del Perú mediante golpe de Estado, defendió Lima, fracasó y huye, ¿se acuerdan? Piérola. Y Piérola venía acá al Perú como si nada. Y Piérola era el opositor, pues, ¿no? Pero fue apresado Piérola, ¿no? Y deportado a Chile, ¿no? Bien, ¿qué sucede en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez? Se firma el Tratado García Herrera con Ecuador, donde se estipula la cesión peruana de territorios de Tumbes, Ecuador. ¿Ve? Pero el gobierno peruano, a través del Congreso, no aceptó y se hizo modificaciones, ¿no? Porque hay que recordar que Ecuador siempre reclamó Tumbes, Jaén y Maynas como si fuese su territorio. La ley de municipios, ¿no? Y las elecciones, donde se permite el sufragio directo de los varones que sepan leer y escribir. Varones nomás, ¿eh? Las mujeres todavía acá nada. Más adelante vamos a ver. Llega al Perú por primera vez el habeas corpus en nuestra patria. ¿Ah? Y, ¿se acuerdan? El plebiscito con los españoles. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Ancón? 1883. 10 años, 1893. Se inician las negociaciones para ejecutar el plebiscito, ¿no? Pero el gobierno chileno se opuso. Dijo, no, una prórroga más. Porque era evidente que el Perú iba a ganar.
y luego Chile inicia la chilenización sobre esos territorios que ya vamos a mencionar, ¿no? No logra finalizar finalmente su gobierno Remigio Morales Bermúdez porque el último año de gobierno se encontraba enfermo, ¿no? Y eso hizo pues que el 1 de abril el presidente fallece, Morales Bermúdez, ¿no? A causa de una complicación intestinal. Y bueno, ante la presión cacerista, Cáceres, ¿no? Asume el mando Justiniano Borgoña y convoca elecciones, ¿no? Para que Cáceres vuelva a postular. Y Cáceres gana, ¿no? El segundo gobierno de Cáceres. Pero este segundo gobierno de Cáceres fue del año 1894 al 95, donde se pone fin al segundo militarismo. Y viene, chicos, ahora el segundo civilismo. Eso hablaremos la próxima. ¿Ve? Pero su gobierno apenas duró 7 meses. ¿Quién lo apoyó? El Partido Constitucional. Pero, chicos, Cáceres tenía un enemigo. ¿Y quién es el enemigo de Cáceres? Nicolás de Piérola. Y Nicolás de Piérola, desde el sur del Perú, conspiró, logró deponer a Cáceres. Y Piérola recibió el apoyo del Partido Civil y del Partido Demócrata. ¿Y qué hizo? Miren, formaron la famosa coalición nacional. Nicolás de Piérola acusó a Cáceres de querer tener el poder, de querer controlar el Perú. Era militar. Y esta coalición que le dirigió él, Nicolás de Piérola, obviamente fue contra Cáceres, ¿no? Y se inicia desde Iquique, ¿no? Profe, Chile, sí, ¿no? Chile como que siempre ha estado ahí motivando los golpes de Estado en el Perú. Y Nicolás de Piérola recibe apoyo de Iquique, que estaba en Chile. Y de ahí inicia, chicos, su movilización para llegar finalmente hasta Lima. Se moviliza por el sur del Perú, no Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, llega hasta Chincha. Y justamente nace el manifiesto de Chincha. Y logra convencer a varios peruanos, como que el Perú se había olvidado que este había sido presidente del Perú y golpe de Estado, y él ingresa a Lima con guerrilleros, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Entonces, Nicolás de Piérola ingresa al poder, ¿correcto? Y se inicia la batalla de Lima. En las calles de Lima se inicia una batalla feroz entre los partidarios de Cáceres y los partidarios nada menos que de Nicolás de Piérola, ¿correcto? ¿Muy bien? Muy bien. El enfrentamiento terminó en una tregua. Cáceres decide dejar el cargo y deja momentáneamente a Manuel Candamo para que convoque a elecciones. Cáceres es derrotado en una guerra civil por Nicolás de Piérola. ¿Ve? Entonces, como te das, chicos, en ese segundo militarismo, golpes de Estado, conspiraciones, el contrato Grace, ¿ah? Se dan cuenta. Muy bien. La práctica está súper sencilla, chicos, no es un tema complicado. El contrato Grace fue firmado durante el gobierno ¿de quién? De Cáceres. Ahí está. Fue el movimiento político liderado por Piérola. ¿Cómo se llama? La coalición, ¿no? Y la coalición, ¿quiénes se unieron? 2 partidos, ¿se acuerdan? El Partido Civil y el Partido Demócrata. Partido político liderado por Andrés Sabino Cáceres. ¿Con cuál está? Partido Constitucional. Acá está. Acá está, mírenme, la rebelión de Pedro Atusparia en Huaraz, Ancash, dirigida y también por Pedro Atusparia, luego por Uchu Pedro, tiene como causa económica no pagar pues la contribución, el pago indígena. A ver, ¿dónde está eso? Pugna, no, marginación, nada, pérdida, nada, deuda, no, camonalismo y excesiva presión tributaria. Habían terratenientes. En ese entonces todavía no había reforma agraria. Bien, siguiente, ¿no? Al morir Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Fallece, ¿se acuerdan ustedes? Antes de terminar su mandato. ¿Quién asume su cargo? Nada menos que Justiniano Borgoño, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Muy bien. Listo. La causa principal del golpe de Estado de Piérola, pierolista, contra Cáceres en el año 1895, ¿cuál fue? ¿Por qué lo quería sacar a ellos, no? ¿Dónde está? Acá está el afán de reeleccionista de Cáceres, ¿no? Militar, ¿no? Lo acusaban a Cáceres. Miren, el segundo militarismo surgió en el Perú básicamente por falta de líderes. Los militares aprovecharon esta ausencia. Iglesias
Cáceres, ¿no? El problema más grave que tuvo que afrontar Cáceres en su segundo gobierno, ¿cuál fue, chicos? El contrato Grace. ¿Pero por qué firmamos? Porque estábamos recontra endeudados. ¿Dónde está eso? A la deuda externa. ¿A quién le debíamos? A Inglaterra. Terminamos empeñados en Inglaterra. Fue difusor del pensamiento anarquista sindicalista, ¿no? El famoso anarcosindicalismo. ¿Quién? El que dijo, el Perú es un país enfermo, donde pones el dedo, no, frote pues, que González Prada era un crítico abierto. ¿Dónde está? Ahí está Manuel González Prada. Ahí está. La coalición, liderada por Pierola, estuvo conformada. ¿Qué partidos? El civil y el demócrata. ¿Dónde está acá? Acá está el Partido Civil y Demócrata. ¿Está? Nada complicado el tema, la práctica sencilla. Y acuérdate, nivel 4, que la tarea es de tu módulo, de este tema Reconstrucción Nacional, el 2, la lectura. Y hoy tenemos evaluación, no te olvides, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Estudia para la evaluación, no te olvides, ya saben,